Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro ejercicio cotidiano de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos conveniente, antes de empezar cada programa, hacer con ustedes un pacto de imaginaciones. Es una idea de Ebe Bonafini. Hace 20 años, un día como ayer, Ebe Bonafini condujo la primera transmisión de la M530 desde la Plaza de Mayo. Cuando lo pensamos un poco, ¿te hiciste una imagen ahora de Ebe en la Plaza de Mayo? La radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Es decir, una vez que el sonido, ahora en la era del streaming, gracias a los del streaming a todos, también las imágenes entran en nosotros, algo pasa dentro de nosotros con lo que recibimos. Hoy vamos a hacer un programa especial, un programa completamente especial dedicado a la memoria de Diego Armando. A 5 años de su paso definitivo a la inmortalidad, tal vez antes ya tenía otras de las formas posibles de la inmortalidad, y seguramente nosotros pondremos en la transmisión de YouTube imágenes y videos. A vos se te corporizarán en el cerebro distintos estímulos que tienen que ver con tu vida, con la vida de la sociedad, con las fotos, con las imágenes, con el movimiento, con eso que conforma al fin y al cabo nuestra sensibilidad. Así que bienvenidos todos a este especial Diego Armando. Vieron que no hace falta el apellido, como Víctor Hugo, como Néstor, como el Che, como Fidel, como Evita, como Eve. Y sin embargo, el peso del apellido, el peso de Maradona. A 5 años de su paso a la inmortalidad definitiva, por llamarlo así de alguna manera, ¿cómo nos falta Diego? Cuando gobiernan los peores de este barrio, ¿cómo se extraña su voz? Y qué lejos que quedan todos los deportistas de todas las élites del deporte en el mundo de la figura de Diego Armando, porque Diego saltó, traspasó, muy temprano en su vida, cuando era un pendejo, el techo posible del deportista. En este programa especial tenemos un montón de elementos que compartir con ustedes. Fernando Signorini, buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Carlos? Muy feliz cumpleaños. Gracias, muy amable. También es mi cumpleaños. Gracias por estar aquí. ¿Muchos llamados de Nápoles hoy? Sí, bueno, era previsible porque hace 15 días que estuve ahí y bueno, con el asombro de ver cómo se mantiene viva la llama de Diego, ¿no? Este año Napoli fue campeón del torneo oficial, Claro. De Italia. Una fiesta, me contaron personas que estuvieron allí, que la presencia de Diego Armando tantos años después de su apogeo en Nápoles, 4 décadas después, vos estuviste ahí. Sí, y además el hecho de que han transformado el altar de Quartiere Hispanioli, uno de los barrios populares de Nápoles, en el segundo lugar más visitado por el turismo italiano y mundial, detrás del Coliseo, pero que en algunas fechas, como hoy, por ejemplo, o el día de su cumpleaños, el 30, pasa a ser el primero en Italia, con todo lo que tiene de Italia como cuna también de la historia de la humanidad, ¿no? Nápoles como el principal lugar de culto a Diego Armando Maradona. Es así y eso se repite en muchos lugares del mundo. Víctor Hugo Morales, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va? Se cortó la llamada con Víctor Hugo, esto puede pasar, ahora lo tendremos con nosotros. Otro de nuestros imprescindibles. Vos más de una vez, Fernando Signorini, preparador físico de Maradona, ¿durante cuántos años? 11 años. Durante 11 años dijiste que una cosa era Diego y otra cosa era Maradona. ¿Cuál era la diferencia entre Diego y Maradona? Diego era el que en la intimidad de su hogar, cuando no estaba acosado por el entusiasmo de sus fans o del periodismo, era un chico que daba gusto estar con él, ¿no? De enorme ternura en el trato con su familia, con sus amigos.
era imaginativo, creativo, atorrante, pícaro. Y el otro era el personaje que él se tuvo que fabricar para estar a la altura de todo lo que de él se exigía. Muchos de los que cuando él estaba en Fiorito no solamente lo ignoraban, sino que lo despreciaban porque era un negrito. Eso habla también de la hipocresía de gran parte del poder y de la miserabilidad de estos tipos que no los quieren seguramente, pero los necesitan, ¿no? ¿Él recordaba eso? ¿Él tenía menciones a cuando era un negrito y no le daban bola? Sí, permanentemente. A él en ese sentido no lo iban a engañar como hacía él con los defensores de los otros equipos, ¿no? ¿Era un superatleta, Diego Armando? Sí, para el fútbol sí. Sí, mirá, inclusive, no porque lo diga yo, que estuve tanto tiempo con él y asombrado prácticamente en cada entrenamiento, sino que luminarias de la medicina deportiva, como el doctor Antonio Dalmonte, que nos ayudó en la preparación del Mundial del 86 en México, dijo, tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de pruebas de aviones de guerra, y ante el obvio, ¿por qué, Antonio? Porque tenía una inusual capacidad del campo visual, ¿no? Son esos chicos que hacen decir en la cancha que tiene ojos en la nuca. Virtud o también condición que descubrí en Leo Messi durante el Mundial de Sudáfrica. De Sudáfrica 2010, donde fuiste preparador físico también. Víctor Hugo Morales, Carlos Polimeni, buenas tardes, ¿cómo va? Carlos, querido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Dice acá el profe Signorini, que está charlando con nosotros en la radio, que Diego tenía una visión hiper poderosa, que parecía mirar con la nuca la cancha. Vos compartiste con Diego Armando Maradona no solo su carrera de deportista, sino también el trabajo en los medios de comunicación. ¿Cómo era Maradona comunicando? Y era un prodigio. Diego, cualquier cosa que hubiera hecho, tenía una inteligencia natural para resolverla de la mejor manera. Es prodigioso, te diría, porque con mucha claridad anunciaba sus ideas, y el programa que hicimos juntos de Zurda y después de la mano del 10 en Rusia, en ambos tiempos tenía esa lucidez que me deslumbraba realmente por la inteligencia que el profe Signorini conoce. Le mando un gran abrazo y el respeto de siempre al profe, dicho sea de paso. Pero es exactamente así. Diego era un iluminado. De veras que era un tipo distinto, Carlos, distinto. Era un iluminado, lo hemos visto además, en mi caso, jugar al tenis, jugar al golf, lo hemos visto en otros deportes, y la verdad que la coordinación de Diego y la dedicación eran muy importantes. En tu caso, que estuviste tan próximo, yo de Diego, cuando lo pienso también recuerdo su olor, su carisma, su tamaño, su escaso tamaño relacionado con el pedestal en que todos los teníamos. ¿Qué extrañas más? La última parte de la pregunta se me escapó. ¿Cómo? ¿Qué extrañas más de Diego cuando lo pensás hoy, 5 años después de su partido? Yo extraño la calidez y el humor de Diego. Diego era un tipo con muchísimo humor, estando de buen ánimo, sintiéndose rodeado por gente que él sabía que lo respetaba y que lo quería. Era un show. Nosotros, ahora vengo charlando con vos, con mi señora que maneja, y asistimos una vez a un stand-up de Diego en Moscú, al cabo de un asado. Éramos 12, 15 personas que estábamos con él, y se puso a contar historias de su vida, y de verdad que pocas veces me he reído tanto y al mismo tiempo emocionado tanto. Recuerdo también una larga cena que tuvimos en Río, en la que él se sentía a sus anchas, porque él podía salir poco, prácticamente nada, y nosotros conseguimos un restaurante donde se le respetaba el hecho de estar con su gente, y yo iba con mi equipo y él iba con el suyo, y armábamos una mesa de unas 25 o 30 personas, y ahí Diego mostraba también esa posibilidad de hacer humor contándote de muchos personajes. Era fascinante, porque Diego conoció a gente muy valiosa. Entonces vos le pedías una anécdota de Rainiero, y la tenía, de los grandes jugadores, de los grandes personajes, de Putin, de cualquier persona, de Chávez. Él conoció a mucha gente que pudo tratarla como igual, y entonces extraía comentarios e historias
que eran cautivantes. Y le ponía mucho humor. De verdad que de Diego recuerdo el humor y la muy buena disposición que tenía, insisto, cuando él se sentía bien tratado, cuando él estaba rodeado de gente que seguramente lo quería. Era receloso de personas que pudieran venir a, qué sé yo, desde el periodismo, por ejemplo, con preguntas que incomodaban, que molestaban, que no tenían sentido, porque además tenía mucha inteligencia para determinar la intención y el interés que podía tener un diálogo. O sea que con Diego los momentos siempre fueron muy entretenidos. Te diría, él llegaba 2 horas antes del programa y ya empezábamos a charlar y él empezaba a contar cosas. Era muy disciplinado. El profe debe saber, cuando Diego quería algo, quería hacerlo bien, era un maratonista de lo que es el respeto profesional. Él atendía las instrucciones de la producción como si se tratara de Bilardo explicando el partido, una cosa por el estilo. Ponía un sincero afecto en lo que hacía. Y era humilde, muy humilde. Él se persignaba antes del programa, se encomendaba a doña Tota, porque sentía la inseguridad natural del hombre humilde. Él sabía que cada programa le significaba un desafío y quería que le saliera bien. Así que todas esas cosas compusieron una etapa maravillosa, Carlos, porque lástima que no hayas tenido oportunidad de tratarlo, porque vos particularmente te hubieras llevado muy bien con él. Pero lo que me queda a mí de Diego, te diría que supera todavía las hazañas del jugador, de ese jugador que, como dice el profe, tenía ojos en la nuca. Yo hace un tiempito detecté una jugada en la que viene una pelota por alto y él con el pecho la levanta por arriba de la cabeza del jugador que iba a saltar con él. Es decir, él vio que venía alguien, o intuyó lo que fuere, con una perspicacia, con una inteligencia natural que es sobrenatural en realidad. Así que del futbolista guardo naturalmente una inmensa gratitud por todo lo que me dio como relator, pero del tipo, el mejor de los recuerdos. Vengo charlándote esto con mi señora, que en Rusia tuvo que maquillarlo algunas veces y que también tenía deslumbramiento por Diego, con lo cual me siento como abrigado por saber que estoy diciendo algo plenamente compartido por otra persona que lo conoció de una manera un poco más lejos que la mía, que tenía la intimidad natural del trabajo que hacíamos. Una relación familiar, si se quiere. En De Zurda, los espectadores tuvimos la oportunidad, Víctor Hugo, de ver cómo a Diego Armando lo choluleaban líderes de todo el mundo, jugadores de toda jerarquía, sobre todo los más jerarquizados de todos los tiempos. Vamos a compartir con vos algo que pasó en 2014, que es la carta que Fidel le envió a Maradona al programa De Zurda, Fidel Castro. Un día como hoy también murió Fidel Castro en 2016, y que vos lees al aire. Diego, algo muy especial, se la voy a leer. Le digo, antes que me diga algo, lo mejor que nos pudo haber pasado en De Zurda, que nos haya escrito el más grande de todos. Si no se cuida, me la llevo, Diego. Tiene que cuidarme ahora porque la quiero poner en un marco, eso también. Bueno, es una copia. Inolvidable amigo. Todos los días tengo el placer de seguir tu programa por Telesur sobre la espectacular Copa Mundial de Fútbol. Gracias a ello puedo observar el extraordinario nivel de ese universal deporte. No creo posible una educación adecuada para los jóvenes de cualquier país sin el deporte, y en el caso específico de los varones, sin incluir el fútbol. Yo hoy soy político, pero como niño, adolescente y joven fui deportista, y a esta noble práctica dediqué la mayor parte de mi tiempo libre. Admiro tu conducta por numerosas razones. Tuve el privilegio de conocerte cuando triunfaron las ideas más justas de nuestro pueblo, y ningún poder pudo aplastarlas. Nada estrechó tanto nuestras relaciones como latinoamericanos. Tú has vencido las pruebas más difíciles como atleta y joven de origen humilde. Igual que tú, saludo a Messi, formidable atleta que da gloria al noble pueblo de Argentina. Nada puede separar lo que ambos tienen de gloria y prestigio
a pesar de los mezquinos esfuerzos de los intrigantes. Felicito igualmente a Telesur, que ha enriquecido este caluroso verano, y saludo fraternalmente como tú a los excelentes y prestigiosas futbolistas de nuestra América. Te menciono a la pasada, futbolistas que descubren cualidades y tanto han divulgado el noble valor del deporte y al pueblo argentino que ustedes representan con honor. Por supuesto, Diego, no olvidaré nunca la amistad y el apoyo que brindaste siempre al líder bolivariano Hugo Chávez, promotor del deporte y la revolución de América Latina y los pueblos subyugados del mundo. Fraternalmente, Fidel Castro. Gracias, Fidel. Muchas gracias. Te quiero mucho. Qué momento hermoso de todos, ¿no? Cuántas potencias juntas saludándose, Víctor Hugo. Oh, es increíble, increíble. Como dije, cuando tenía la carta en mis manos, hasta había una mención para mí. Yo también ligaba un mimo nada menos que de Fidel, gracias a Diego. Es un momento, te diría, cumbre de mi vida profesional, leerle a Diego una carta de Fidel en esos términos de tanto reconocimiento para lo que Diego había hecho. Fíjate que celebra la forma en que Diego siempre se la jugó por Chávez. Así que es un instante, te diría, sublime de mi historia, modestísima, al lado de estos hombres, pero vivida con una emoción, con una alegría de mi espíritu tan pero tan grande que jamás puedo olvidar y que gracias a tu generosidad ahora recupero. Gracias a tu generosidad, antes de tu siesta estamos charlando con vos en este programa especial, pero permitime que te haga que formule una opinión sobre lo que acabas de decir. Tal vez el momento cumbre de tu vida profesional, Víctor Hugo Morales, no es ese, sino este. Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra. Han pasado 39 años de este momento, el año que viene serán 40. Víctor Hugo, es imposible no relacionar tu relato con la jugada. Estamos viendo en el streaming de la radio la transmisión televisiva y superpuesto tu relato calzan a la perfección, es único, es insuperable. Y quisiera preguntarte, lo de Barrilete Cósmico, ¿lo tenías escrito en un papelito o te brotó en ese momento? No, esas cosas son imposibles de tener previamente, son espontaneidades de la locura de los relatores. Algunas quedan así en la historia, gratísima para mí, y otras pasan inadvertidas y se pierden en el aire, pero yo ya venía con el Barrilete. Lo que agregué ahí fue el cósmico, que tiene que ver con la dimensión que tenía un campeonato del mundo, jugar con Inglaterra y todo eso que para mí adquiría un enorme significado a la Argentina. Y entonces también eso impulsaba un poco la emoción y la declamación de la jugada. Creo que coincidían muchos elementos, todos ellos emocionalmente muy fuertes como para... y empecé a ver en algún monitor de los que estaban cerca, de nuevo la jugada, y me afirmé en la convicción de que había sido con la mano, pero estuve muchos minutos muy angustiado porque era un gol de Diego, era un gol argentino y era un gol contra los ingleses, y yo presuntamente por un rato pensé que lo había... Está el final del partido en televisión ahora mismo, por favor, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo vio. Argentina está ganando por 1-0, y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le diga? Si Diego rozó la perfección o estuvo perfecto en este partido, Víctor Hugo, vos también rozaste la perfección o estuviste perfecto. Es bueno decirlo porque es imposible disociar una cosa de otra en la historia. Es una historia muy grande en la historia del fútbol del mundo, y vos estás ahí, metido ahí, teniendo la razón, además. Sí, al cabo fue una satisfacción profesional
muy grande y también periodística, porque el hecho de repetir que el gol había sido con la mano, que los ingleses tenían razón en la protesta, es la parte periodística, la que el periodista no puede soslayar si la ve de esa manera. Yo me siento muy a buenas con ese gol, particularmente por lo que de periodismo tiene por encima de lo que es la narración estricta. Así que eso, cuando se pudo corroborar que había sido un gol con la mano, se convirtió también en una gran satisfacción profesional. Diego me ha dado todo, en cada una de las jugadas importantes de su vida que yo pude relatar, siempre me permitió a mí también ser algo distinto. Sabés que Paul McCartney contó en una entrevista hace no tanto que a veces cuando él se va a dormir y está intranquilo y le pasan cosas, se pone a pensar en lo que hizo en la vida, en las canciones que hizo, y logra relajarse y dormir tranquilo, seguro programa especial. Gracias a ustedes, a tu equipo de producción, y el abrazo y el respeto siempre para el profe Signorini. Un saludo cordial para todos. Muchas gracias. Signorini, contéstele a Víctor Hugo, le mandó 5 centros, ¿eh? Sí, no, pero yo lo que siempre le tengo que recriminar a Víctor Hugo, que le quitó lo que yo sentía por el gol de Diego cuando llegué a Argentina, escuché el relato. Claro, dije, el gol fue precioso, pero el relato fue mejor. El relato fue mejor que el gol. Es cierto. Abrazo, un abrazo, Víctor Hugo. Abrazo grande. Víctor Hugo, si yo fuera Víctor Hugo, viviría como él.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:35 ahora. Marina Glesser, ¿cómo va en esta tarde de emociones? Muy emocionada por toda la charla que tuvimos recién con Víctor Hugo y en este día que hace 5 años que perdimos físicamente a Diego Armando Maradona, pero que en nosotros vive, ¿no? Por supuesto que sí. Más adelante en el programa... Bueno, voy a hablar sobre lo que significa Diego Maradona en el ámbito cultural. Escribí una columna y además invité a Juan Palomino y a Nazareno Casero, que interpretaron en la última serie de Diego Maradona, tuvieron la dicha de poder encarnar ese personaje tan difícil, ¿no? Porque existen tantos Maradonas como argentinos y argentinas, ¿no? Es verdad, 2 actores que hicieron el papel de Maradona en una misma serie en 2 edades distintas. Así es, así que conversamos con él, tenemos testimonios de ellos, de Juan Palomino y Nazareno Casero, para, el desafío, ¿no? O realmente ese antes y después que debe haber sido poder entrar en la vida de Diego Maradona para saber interpretarlo y tener la suerte, ¿no? De poder haber sido Diego Maradona por un rato, para quedar en la memoria de quienes vieron esa serie. Por ahí son más jóvenes y no tuvieron la oportunidad de escuchar al verdadero Diego en vida y tienen esos pedazos, esos retazos de la ficción para poder en el imaginario colectivo crear un sentido común, que eso no es más ni menos que pertenecer a un destino común, ¿no? Así que, bueno, no importa qué hizo Diego con su vida, importa qué hizo con la nuestra, así que por ahí va nuestra columna del día de hoy. La nuestra la mejoró a montones. ¿Entrenaba hacer goles con la mano Maradona, profe Signorini? No, pero hizo varios. Hizo varios, claro. Sí. En Palomita. Sí, uno que yo pensé que se iba a romper, inclusive se lo dije cuando terminó el partido contra Sampdoria en Nápoles, en un centro de Rénica. Contra Sampdoria en Nápoles. En Nápoles se tiró en Palomita, pero ras del suelo. Muy abajo, sí. Claro, y dice, ¿qué va a hacer de cabeza? ¿Estás loco? Me rompo la cara. Y no, le puse la mano, pero nadie lo vio ese. ¿Y vos estabas en el vestuario y dijiste después? Claro, sí, pero yo no me di cuenta. Y también contra el Udinese, en una anécdota que él cuenta cuando Zico se lo recriminó. Cuando Zico fue a buscarlo después le dijo, pues hiciste gol con la mano. Sí, fue un centro al segundo palo, ya terminando el partido, y también le ganó en el salto al arquero. Y eso no estaba bien. No, para mí no, claro, y yo se lo recriminé. Debe haber sido una de las pocas personas que cuando se enteró en el vestuario del América del gol con los ingleses, le dije que no, que era una porquería. En la concentración argentina en México, en la concentración del Club América, eso pasó horas después del partido. Claro, sí, porque yo obviamente no lo vi ni mucho, a pesar de que estaba... Vos eras el profe de él en Barcelona y en Nápoles, pero no estabas en ese momento en el cuerpo de la selección argentina. No, estaba como preparador personal de él, ¿no? En el 86, ¿el estado físico de Diego en el 86 fue la cumbre de su carrera? Los que lo vieron, yo no lo vi en Argentino Junior, dicen que en Argentino Junior fue la mejor versión. Las filmaciones que sobreviven del 78, 79, 80 muestran una saeta, una luz, la del Mundial Juvenil del 79 también. Sí, yo también, en los partidos previos a la lesión del 24 de septiembre del 83, cuando Goicoechea le rompió el tobillo, esos 3 partidos que vi anteriores fueron increíbles. Y claro, lo que pasa es que el Mundial fueron 7 partidos. Además tuvo la suerte increíble de que va a ser un partido irrepetible, porque para que vuelva a pasar una cosa igual va a tener que haber una guerra, va a tener que jugar otro, y eso creo que no va a pasar. No va a pasar nunca. Las circunstancias del 86 son completamente irrepetibles en la historia. Ahí el valor. El valor de lo que aconteció en esos 90 minutos que viven para siempre. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 está en las calles de la ciudad de Buenos Aires, pero ¿dónde estás, Martín? ¿Cómo te va, Carlos? Ante todo, feliz cumpleaños, Carlos querido. Gracias. Estamos en el Obelisco porteño. Vengo escuchando la radio, vengo escuchando el relato de Víctor Hugo, viendo también el gol de Maradona, porque cuando escuchas el relato de Víctor Hugo, ves automáticamente el gol de Maradona. Creo que es el gol más escuchado de toda la historia, ¿no? Y así todo uno no deja de emocionarse. Y ese sentir se ve reflejado también en la voz popular del pueblo, que va a salir a las calles dentro de 2 horas aproximadamente, aquí en el Obelisco porteño, porque se va a hacer sentir a 5 años de la partida de Diego. Va a venir aquí a pedir justicia en el marco de la causa que se está llevando adelante, la investigación judicial por la muerte de Diego Armando Maradona. Uno dice muerte y se siente que se está mintiendo a sí mismo, ¿no? Porque el Diego así todo está más presente que nunca. Por ahora no hay pancartas en la zona, Carlos, no hay pasacalles. Quienes organizan esta movida se
se van a acercar en lo inmediato para también poner un poco de color a esta jornada que es un poquito triste para millones de argentinos y también para millones de personas en todo el mundo. A ver, van a venir a pedir, como te decía, justicia por Diego. Esto está encabezado por la agrupación Justicia por Dios, que está armando esta movida sin organizarla centralmente. Están llamando a que participen de manera individual, a través de grupos de amigos, de familias, y que se acerquen a partir de la hora 16 aquí al obelisco para reclamar justicia por nuestro Dios terrenal, por Diego. Hablamos con una de las integrantes del colectivo Justicia por Dios, estamos hablando de Aldi Cotens, que daba más detalles sobre el armado de toda esta movida y también sobre el reclamo que ya lleva 5 años de vida. Este es el segundo año que nos convocamos en el obelisco y nace del pueblo, de extrañar al Diego, de amarlo y de extrañarlo. Nosotros y nosotras no decimos que se murió, decimos que lo mataron, porque lo abandonaron cuando más lo necesitaban, porque fue negligencia, fue traición, fue un abandono rotundo a su persona, intencionalmente. Y queremos que todos los responsables paguen. El Diego para nosotros y nosotras simboliza el amor a la patria, simboliza Malvinas, simboliza reivindicar a los humildes, a los trabajadores que se despiertan a las 5 de la mañana para dar de comer a su familia, plantarse contra los poderosos. El Diego nos interpela de un montón de maneras, pero sobre todas las cosas nos interpela de esa manera. A las 18 horas entonces aquí en el Obelisco Porteño van a abrazar a Diego, ese compañero, ese mejor futbolista del mundo y de la historia del fútbol mundial, pero también ese amigo que todos sentimos como tal, aunque no hayamos tenido ningún tipo de cercanía, ¿no? Simplemente de ver sus jugadas, de escuchar sus definiciones y de abrazarlo a la distancia siempre, acompañando cada uno de sus dichos. El 30 de octubre, cuando hicimos un programa el día del cumpleaños de Diego Armando, vos estuviste en la casa de la Paternal, ¿no? Recuerdo todavía tu emoción mirando el tocadiscos, el universo de Diego, casi que adolescente, muy joven viviendo allí, y siendo uno más, pero habiendo dado paso con su familia, un paso adelante, la casa propia, cerquita de la cancha, las primeras pilchas. Sí, ese fue el gran paso que dio Diego como futbolista profesional y también como ascender en la clase social, si se quiere, que fue del paso de Villa Fiorito también a la Paternal, y ahí se lo sentía tan presente, Carlos, estaba tan presente, estaban todos sus objetos, sus botines, su tapado de piel. Es una persona, o es la persona que más, en lo personal, más me emociona en el mundo, ¿no? Y bueno, hay que hacer un gran esfuerzo para hablar de Diego sin quebrarse al aire. Es verdad. Abrazo grande para vos. Gracias. Abrazo, Carlos. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. ¿Por qué lloramos cuando pensamos en Diego 5 años después de su partida? Sí, lo lógico sería recordarlo con afecto, con amor, con cariño. ¿Qué cosa nos toca Diego Armando Maradona? Tal vez la idea que aconteció también en su momento con Gardel, de que hubo uno de nosotros que llegó más lejos que cualquiera, que hubo uno que nosotros que corporizó los sueños, que tantas veces son frustraciones de millones y millones de personas, que entonces, como ocurrió con el fenómeno de Evita, lejos de molestarse por la ostentación, la ropa, el dinero, los lujos, se sentían representados. Eso es lo que nos pasa, o nos pasa la película de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, como la carrera de Maradona, a los que tengan la edad suficiente para recordarlo, les marcó un universo, ¿no? Dice un pensador del conurbano que a veces la vida es una sucesión de mundiales, velorios y asados. Todos recordamos nuestra vida en función de los mundiales de fútbol. ¿Dónde estabas en el 78 cuando Diego se quedó afuera a último momento? ¿Dónde estabas en el 82 cuando Diego sufrió su primer mundial, se fue expulsado ante Brasil, no estuvo a la altura de lo que se esperaba en ese momento de él? ¿Qué pasó en el 86, cuando Diego jugó el mejor mundial que haya jugado ningún jugador y Argentina salió campeón del mundo por segunda vez? ¿Y dónde estabas después en el 90, cuando Diego puteaba a los italianos, se peleaba con el poder y marcaba también casi que un certificado de función para su carrera normal entonces? ¿Y qué pasó con vos en el 94, en el mundial del antidoping positivo? ¿Y qué pasó con ese sueño de que Maradona coronase con un nuevo título que fue imposible? La vida es una sucesión de mundiales
podríamos seguir así hasta el infinito, y Diego está metido en muchas historias de nuestras propias vidas. Este programa no se trata sobre mí, es el día de mi cumpleaños, sino sobre Diego Armando Maradona, pero cuando yo lo pienso, también me pienso a mí, que lo conocí en el año 80 en un vestuario en Mendoza, haciendo vestuarios de una transmisión de fútbol. Esta foto que estamos compartiendo es de una entrevista en Bogotá, en un hotel en 1985, antes del partido de las eliminatorias que Argentina le ganó de visitante a Colombia. Era un equipo fuerte Colombia, entonces por 2-1, marcando una parte de su suerte en aquella eliminatoria que terminó con el susto del último partido frente a Perú, cuando lejísimos estaba todavía Maradona de ser el que deslumbraría en el Mundial 1986. Profe Signorini, ¿qué le pasaba en el 85 a Maradona que no lograba con la selección despegar como había despegado en el Napoli? ¿Qué crees que le pasaba? No, como siempre, y bien lo decía César Limenotti, un equipo es como una orquesta, es producto de los ensayos, ¿no? Y con la selección, como también pasa ahora, con estos calendarios que ha inventado la FIFA para privilegiar la cantidad de partidos por sobre la calidad. Él venía de Napoli y se encontraba con un grupo que tampoco todavía estaba consolidado para el rumbo al Mundial, después hubo muchos cambios. Y él padecía eso, ¿no? La falta de fluidez cada vez que él tomaba la pelota, porque no estaba acostumbrado a jugar con sus compañeros. Hoy en día, inclusive a mí cuando me preguntan cómo es Scaloni como entrenador, yo digo, no sé cómo es como entrenador, sé cómo es como seleccionador, porque para ser entrenador vos tenés que entrenar todos los días con el equipo, y eso ahora no pasa. Menotti estuvo 43 días antes en la Fundación Salvatori para preparar el Mundial del 78, pero nosotros con Diego estuvimos apenas 9 días antes en Sudáfrica para el Mundial del 2010. El Mundial 2010, ese que vos viviste. Exacto. Por dentro. Fue una frustración grande para Diego lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Sí, para él sí, no para mí, porque yo tengo otro concepto del éxito y del fracaso. Para mí el éxito es dar absolutamente todo para tratar de hacer las cosas bien, y a mí no me cabe ninguna duda que todos los chicos hicieron lo imposible, pero bueno, pero el fútbol es así. Y Alemania es así. Exacto, tiene esa costumbre Alemania. Alemania tiene esa costumbre de ser un hueso durísimo de roer para Argentina, por eso es que se celebra tanto cuando se le gana a Alemania, hay que comprenderlo, cuando se le gana a Brasil, porque eso no pasa tanto cuando se le gana a Inglaterra, y tiene muchas otras repercusiones que no tienen que ver ya con lo que pasa en la cancha, sino con las culturas. Vos lo viste politizarse a Maradona lentamente. Sí. ¿Por qué ocurrió eso? Yo creo que fue una evolución más o menos natural. Él era un chico muy curioso, y a veces cuando hacíamos viajes o estábamos en la concentración y yo leía, y a veces me preguntaba qué leía. ¿Y qué leías? Y bueno, generalmente cosas que tenían que ver. Recuerdo un día que estaba leyendo un libro sobre el desembarco en los Cayuelos, cuando la revolución. Y bueno, entonces empezamos a hablar de Fidel, porque a él le llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuando íbamos al norte de Italia con el Napoli a jugar, y entonces en Como, en Brescia, y estaban enormes banderas de los hinchas del Napoli que tenían una, la imagen del Che, y otras, la imagen de Diego. Y antes de Maradona ya tenían la imagen del Che. Claro, y con el viento parecían que se buscaban y se abrazaban y se separaban. Un poeta lo diría mucho mejor que yo. Lo has dicho de una manera hermosa, con el movimiento de manos además, ¿no? Claro, sí, y eso le llamaba la atención, hasta que entonces empezó a descubrir más o menos la historia de la revolución. Conoció a Calica Ferrer porque tenía muchas ganas de conocerlo, para darle un abrazo y que lo abrazaran los mismos brazos que habían abrazado al Che. Y eso fue también maravilloso, pero yo creo que él tenía argumentos validísimos como para rebelarse ante las injusticias, rebelarse ante el poder, y tenía en Fidel y en el Che dos símbolos que para él habían sido también maravillosos, porque reivindicaban la clase social a la que él pertenecía. El encuentro con Fidel en el 87 fue también maravilloso, ¿no? Eran dos personajes que entraron sin ninguna duda para siempre en la historia universal, y ver ese abrazo fue
fue maravilloso, ¿no? Y sentir que vos eras parte. Diego Maradona, el día que Fidel partió, el día de la muerte de Fidel, o sea, un día como hoy, en 2016, hace 9 años, diciendo que él lo consideraba a esa altura su segundo padre. El día es horrible. Anoche me comunicaron que murió el más grande sin ninguna duda. Fidel Castro nos dejó. Me llamaron desde Buenos Aires y fue muy chocante. Me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Fidel me llamaba. Yo viví 4 años en Cuba y Fidel me llamaba a las 2 de la mañana para hablar de política o de deporte o lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto para hablar y este es el recuerdo más lindo que me queda. Aparte cuando había un evento siempre me llamaba a ver si yo quería ir, si yo quería colaborar y esto no se olvida fácilmente. Tengamos en cuenta que nosotros conocemos de Maradona lo que ocurrió a los ojos de todo el mundo, lo que es público. Después está lo que nadie vio, los llamados por teléfonos, la intimidad, la otra vida, la vida privada que merece ser respetada porque es una vida privada. Pero en esa vida privada, donde también estuvieron los excesos, los problemas, los quilombos, imagínense el teléfono de Maradona. Las personas que llamaron, las personas que estuvieron cerca, las personas que dijeron no hace falta que esto se sepa, pero quiero saludarte, quiero estar con vos, los líderes del mundo, todo eso. Los que sobreactúan la importancia de Maradona, que demasiado importante ha sido en la historia como para sumar los que lo llaman Dios, los que crean una iglesia en su nombre, los que creen que es Cristo, etcétera, etcétera, a veces han sido colaboradores de un asunto muy complejo, que es cuando se inflama el ego y uno siente que de verdad es lo que los otros dicen, ¿cómo se baja de ahí? ¿Cómo se hace? Sin embargo, cuando vemos bailar, cantar, jugar otros deportes o conducir televisión a Diego Armando Maradona, decimos, pero este tipo, la cantidad de cosas que hizo bien son impresionantes. Eso de una inteligencia, una intuición completamente, no solo una mirada, sino superior al promedio de la normalidad. E incluso incluyendo entre los normales los excepcionales, como jugadores de fútbol o como deportistas de élite. Entrevistando a Fidel, Diego Maradona. ¿Cómo imagina el futuro de Cuba cuando estén en el escenario vos? La imagino como una gran potencia moral, con un gran nivel de dignidad que está dando algunos ejemplos de lo que puede hacerse. La imagino también como un país que demuestra lo que significa el capital humano, las ventajas de la educación, lo que puede hacerse con el hombre, lo que puede hacer un pequeño ahí, un bloqueado. Pues ya nos alejamos de aquellos caminos trillados del saqueo. Es una cosa tan real que ya uno puede decirlo tranquilo. No puede evitarlo nadie. Pero somos invulnerables, ¿verdad? Y no exagero. ¿Cómo? No lo voy a decir. Ellos lo saben. Por mucho que a veces sumen a los demás. Hablando de él, Maradona, cantante. Vieron que cantó mucho, grabó mucho, cantaba en la intimidad, cantaba en las duchas, cantaba si estaba contento. Esta es su versión de el tango El sueño del pibe. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó. Quiero agradecer muchísimo a todos los oyentes que están mensajeándonos. El WhatsApp de la radio es el 11 32 00 0530. Hoy para nosotros es como un día feriado, feriado en el alma. Pero si hacemos lo que hacemos y lo que hacemos sale bien, es por el trabajo de la producción del programa. Gracias a Rodrigo Lamardo, gracias a Luciano Murat, que son los responsables de que esto sea como es. Ganaré dinero, seré un Maradona, un Bati, un Pelé, dicen los muchachos del norte argentino. A la operación técnica del hombre orquesta, Charlie Escalante, que está haciendo su labor, pero la gasta. Cuando yo en la cancha, mis goles aplaudan. Y a la M530, esta radio en que una comunidad enorme de personas de muchos lugares del mundo nos están escuchando en muchos lugares del mundo, les garantizo.
Durmióse el muchacho y en el sueño tuvo el sueño más lindo que pudo tener. Un estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Encontrándole un significado a aquello que si no sería una fecha de calendario, gracias a Vicente Castro, su laburo en el streaming, a las redes de la radio. ¿Y por qué digo esto? Porque en la vida hay que ser agradecido. Y no hay nada peor que ser un desagradecido. Eso equivale a ser un hijo. Ya saben de quién. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM530. 20 años. Bueno, un saludo enorme y unas felicitaciones a todos los que hacen la AM530, la radio de las madres, por estos 20 años al aire. La primera de la izquierda, decía Eve, me acuerdo que ella la anunciaba así que un saludo muy grande y todo el recuerdo para Néstor y a Eve, que seguramente la están escuchando desde el cielo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Inocente. Se viene la cumbia latinoamericana. La Delio Valdés presenta su sexto álbum, El Desvelo, el 27 de noviembre a las 21 en el Movistar Arena, Humboldt 450 Villa Crespo. Entradas en venta, apúrate que se agotan. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. El primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. El fútbol se juega con los pies, se piensa con la cabeza y se hace con la mano también. Yo tengo menos mujeres que la tapa de gráfico y tengo menos palabras que el amigo el zorro. Seguro La Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Es cartonero. Lo que pasa es que quiere la plata para él solo. Se nos escapa la tortuga. Debutó con un pibe para los argentinos, sí, y para los brasileños también. Debutó con un pibe, Pelé. Tan bonito que y le pegó a la Gerbo. Pero escúchame, le gusta más la plata que dormía, Pelé. Son más falsos que un dólar celeste. No hay que tomarle la leche al gato. Mi hijo laburaba y teníamos menos fondo que una cancha de pádel, ¿viste? Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Los boludos son como las hormigas, están en toda parte del mundo. Que la sigan mamando, decirle, de parte de Diego Armando Maradona.
de la siempre, gambeteando por toda la eternidad. A veces los deseos se hacen realidad. Estamos viendo al Diego para siempre gambeteando rumbo a la eternidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. Y Diego sigue jugando del lado de la gente. Compartimos una foto famosa de Diego en un crucero a bordo de un yate con una bandera argentina detrás, con un habano y el tatuaje del Che. Todo eso combinado en una sola dimensión. Tal vez el argentino que más alto llegó, que más rápido subió y que para muchos de nosotros permanece allí, en el Olimpo de los que elegimos. Un personaje que se salió de escala, o más o menos así. Alejandro Apo, ¿cómo va? Buenas tardes. Qué abrazo, Carlos, feliz cumple. Un abrazo para el profe Signorini, querido profe, y un saludo para toda la gente que te acompaña en el programa. Bien, profe, lo saludo, Alejandro Apo. Sí, Ale, querido, un abrazo enorme. A usted también, maestro. Vos perteneciste, si se quiere, a un círculo de personas que desde el principio defendió la causa maradoniana, que en principio fue la causa del deportista más importante parido por la Argentina, y después se convirtió también en un asunto de la política internacional y de la política argentina. Claro, empecemos por el fútbol, Carlos. Yo tengo una opinión muy definitiva, quizá. En fútbol, viste que todas las opiniones definitivas muchas veces son muy cuestionadas, pero fui elaborando a través de todo mi camino, que es bastante largo. Ya voy para 52 años de profesión y voy a cumplir 71 en diciembre, ahora cuando empiece diciembre, en el 19. Entonces, como yo siempre dije la frase, Maradona es único, Messi es extraordinario, Maradona es único, Pelé es extraordinario, Maradona es único, y después digo en la definición que alguna vez también vi por el mundo del fútbol y que fui armando en mi idea a través de la compañía en los mundiales, que Diego enfrentó al fútbol, que le puso todas las preguntas que le quería hacer el fútbol en su camino, y Diego las contestó desde la belleza, desde la inteligencia, desde la sutileza, desde la estrategia, desde la guapesa, desde la manera de liderar un grupo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Fue el más contundente de todos por el camino más bello. Entonces, cuando vos te empezás a discutir y a hacer vistazos comparativos, primero, aparecían en un momento que me peleé con muchos, que decían, no, pero escúchame, lo que habla, lo que dice, como jugador no te digo nada. ¿Y qué me vas a decir como jugador? Si fue un jugador que dio todas las respuestas en todo sentido. Entonces, uno se va enojando con esas cosas. Después están las opiniones. Enrique Macayamal, que dice que fue Di Stéfano, y Menotti dice que fue Pelé, y está bien, pero cuando vos a la gente le podés decir cualquier cosa, Carlos, le podés decir que el jugador hizo 40 goles en 20 partidos, que salió el otro día, le metían jugadores por todos lados. Alguna vez lo hablé con Canigia, eso. Me dice, ponen cada jugador que estaba arriba de Diego. Canigia, yo soy tibio al lado de Cani en relación a Diego. Con relación a las categorías que estableciste de lo que otros dijeron sobre el mejor jugador del mundo, es dable pensar, me consta, los conozco a ambos,
los conocí a ambos, que cada uno cuida su culito cuando dice eso. Porque si Maradona fuera el mejor jugador del mundo, para Menotti, y entonces ¿por qué no lo pusiste en el 78 si lo tenías en el plantel? Porque a Enrique Macaya Márquez, respetado y queridísimo colega, durante mucho tiempo, hasta la propia familia de Maradona, le decía, pero ¿por qué no decís que es el mejor del mundo? Cuando Platini, Rummenigge y otros parecían lidiar con él por ese lugar. Y Macaya demoró hasta después del Mundial del 86 en decir en público el mejor jugador del fútbol es Maradona. Es decir, ahí hay también mucha interna, mucho asunto del pasado. Mucho, y en un momento también la AFA había hecho como una especie de resurgimiento de Messi, aún con las luchas de Messi y todo lo que Messi estaba buscando, consagrarse y todo, poniendo a Diego en un plano que después, por suerte, mirá lo que es el fútbol, la vida y la sensibilidad popular. Messi fue el que le dijo a Zinedine Zidane en aquella nota histórica, no hace mucho, cuando le dijo todos queríamos jugar como Diego, pero no llegó él. Nosotros no llegamos. Cuando lo dijo Messi o cuando Riquelme aporta una definición que lo deja fuera de cualquier duda en el sentido de lo equilibrado. ¿Por qué? Porque no fue amigo nunca de Diego, porque lo combatía en cuestiones de cuestiones de la vida. Y dijo un día, la cancha de Boca llena de gente, Messi al lado, dijo: yo saludo a todos, muchas gracias por haber venido, pero el más grande jugador que vi dentro de una cancha fue Maradona. Estaba Messi al lado que lo aplaudió. Entonces, vos a la gente le podés decir, de los jugadores, de los que aparecen ahora, le inventan, no, pero este hizo 14 goles más, pero a la gente no la podés engañar porque a Diego lo lleva en el alma, lo representó. Diego representó a todos nosotros, desde esa habilidad, desde esa inteligencia, desde superar las situaciones más difíciles. Y entonces la discusión ahí se acaba. Entonces a mí me gusta la lucha, porque es una cuestión también conceptual. Después está lo que agrega, que es que siempre estuvo a favor de las causas populares, siempre nunca eligió rivales o enemigos, para decirlo de alguna manera, pequeños. Siempre eligió tipos que de gran poder y siempre diciendo sus verdades y sus enojos y su rebeldía. Pero desde el juego, una vez entrevisté al Tato Pavlovsky. Creo que estamos hablando de uno de los tipos culturalmente que está liderando lo que significó como psiquiatra, como actor, como director, como autor. Fue un genio extraordinario. Y una vez lo encontré en Pepito y me dijo una cosa y después lo grabé y quedó en mis aperturas, está. Cuando él me dice, usted, Alejandro, cuando estaba ya en un periodo donde estaba bien de salud, pero ya se veía el paso del tiempo, es lógico, lo que nos pasa a todos. Me dijo, Alejandro, yo los vi a todos, los que le dicen por teléfono de Moreno, de usted llámeme a mí y póngame con esa gente, los veteranos como yo, que vieron a Erico, la explosión de talento de Maradona no la vi en ningún jugador. Eran extraordinarios futbolistas, 15 minutos, 20, 12, aparecían, hacían una jugada bárbara, Erico que quedaba suspendido en el aire como el Marqués Sosa de Racing, extraordinario. Pero la explosión de talento continua de Maradona no se la veía a nadie. Así que llámeme y dígame, lo mismo que yo le decía a Diego cuando podía hablar con él, profe Signorini da fe, le digo, vos cuando te discuten futbolísticamente, voy a decirle, Alejandro es el que... Y yo me sentía capaz de decirle, a ver, mostrame lo que resolvió, lo que influyó en los jugadores, en los rivales, en el referee, en todo, porque era un jugador
que ponía el fútbol en un lugar. Para mí, yo hice un resumen, alguna vez lo escribí. Para mí, Diego Maradona fue el inventor de la pelota. Nada más y nada menos. Perdón, porque yo lo digo porque es siempre una... Pero escúchame, yo discutí con Diego por Messi. Yo discutí con Diego me decía que él no hacía las cosas que hacía Messi. Y yo le digo, pero vos me estás cargando. Yo lo tengo a Messi como Diego, altísimo. Diego lo admiraba a Messi. Pero, escúchame, una vez me dijo eso, me dijo, no, yo no hago eso. Pero Diego, no digas eso. Me peleaba con él. Está buenísimo. No. Te diría como Víctor Hugo en su relato más famoso, gracias por estas lágrimas también, Alejandro, porque muchísima gente, tengo la constancia con la que está escribiendo, se emociona. El profe Signorini está también emocionado en este momento, y qué bueno poder dejar flotar las emociones, porque si algo tiene el deporte y tuvo Maradona como estrella es producir conmociones, que es una suma de emociones enormes. Gracias por haber charlado en estos términos con nosotros, ¿eh? Y gracias por haberme permitido estar un rato en tu programa, saludar al profe Signorini, a toda la gente que hace el programa con vos, los productores son un encanto. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en cualquier momento, Carlos. En cualquier momento, un abrazo grande. El tema Feliz 19 de cumple. nuestra lista, gracias, gracias. El tema 19 es la mano de Dios, el tema que Rodrigo le llevó a Cuba. A Diego Armando, no quiero olvidar las lágrimas de Marina Glés también, porque son lágrimas cruzadas acá. Y con todos estos elementos, controlando las emociones es que se hace lo que se hace. ¿Estabas en Cuba en este momento o no, Signorini, cuando Rodrigo le fue a llevar la canción? No. ¿Estabas acá en Buenos Aires? Sí, o creo que estaba en México. ¿Y cuáles son las canciones de Maradona que te conmueven? Hay muchas, no podría quedarme con una sola, pero la de Rodrigo, que suena en cada partido del Napoli. ¿Suena en Napoli? Sí, es increíble, pero hay muchas. No podría quedarme con una. Esta es una gran canción, Sí, sin duda. cómo no. Suelo citar ese poema de Humberto Constantini sobre Gardel, que dice: para mí lo soñamos. Una tarde de domingo, a esa hora en que se acaban los partidos y empiezan los bailables, cuando estamos todos un poco rengos, un poco tristes, y alguno piensa en el amasijo. Y entonces soñamos y pensamos que deberíamos parir a alguien que fuese mucho mejor que todos nosotros, y así ocurrió. En el caso de Gardel, escribe Constantini, nos salió morocho, eterno, engominado, perfecto como un dios o como un disco. Cabe perfectamente también la idea para Maradona. Así nos salió petizo, protestón, calentón, talentoso, eterno como sus goles o como una gran canción. Y lo difícil de representar a Diego Maradona, porque él mismo fue un actor extraordinario de sus propias imágenes durante mucho tiempo. Marina Glesser nos prometió para este momento, el que viene en el programa, una vueltita por ese mundo, el de la representación de una estrella del fútbol. Así es, Carlos. Fue al Diego, solemos decir cuando vemos sus fotos, ¿no? Tan fotogénico que era, que parecía una estrella de cine además de un jugador de fútbol. Hay figuras que no caben en una biografía, en un documental ni en una serie de plataforma, figuras que no entran en una vida porque se derraman sobre la vida de los demás. Bueno, Diego Maradona es eso, la imposibilidad de un límite, la enumeración interminable, el mito que nunca se conformó con un solo cuerpo. Seguro la Habana, la pelota no se mancha, se le escapó la tortuga, la tenés adentro, el camión Escaña, el jacuzzi en la casa de Devoto, los hijos negados, los hijos reconocidos, los hijos amados, las hijas
hijos amados tardíamente y las hijas para siempre. Dubái, una camioneta rusa de 2 metros de altura, la Tota y Don Diego, te lo juro por las nenas, la cocaína, la cerveza, el cinturón gástrico, Morla, el entorno, los cambios infinitos de número de celular, la entrevista a sí mismo, cómo bailaba, qué extraordinario, el trío con Pimpinela, los disparos a los periodistas, los sacos de piel, los murales en el Nápoles, Guillermo Coppola, Fidel Chávez, Palestina, Menem, ya lo dijo tu padre, la foto con Freddie Mercury, tantas fotos, increíblemente fotogénico, la foto con Néstor Kirchner, la foto que Cristina a Kirchner agarra sus cachetes, de joven hermoso rodeado de vinilos, de dios pagano, ya en Rusia, agradeciéndoles a otros dioses el gol a Nigeria, con ese claroscuro de Caravaggio en la cara. Cristinista hasta los huevos. Diego es una lista que no termina nunca porque como él no tiene fin. Pero si algo nos enseña esa enumeración caótica y perfecta, es que Maradona es una metáfora de lo que somos, de nuestra cultura, de nuestra argentinidad, de nuestras contradicciones, de nuestro orgullo y de nuestras miserias. Diego es la Argentina, sin retoques, sin inteligencia artificial, sin Photoshop, brillante, desprolija, emocional, torpe, inmensa. La serie de la plataforma podrá ordenar capítulos y para esto escuchamos el testimonio de 2 actores que tuvieron la oportunidad de encarnar el personaje para esta última serie. Escuchamos a Juan Palomino, si les parece. Hola, soy Juan Palomino y la verdad que haber atravesado la experiencia de estar en el cuero de Diego Armando Maradona fue una gran responsabilidad, un gran viaje, un gran reconocimiento de ese territorio, de esa forma de ver, de vivir, de respirar y de sentir la soledad de todas las soledades. En la vida de un sujeto actor o actriz hay como etapas que tienen que ver con la edad, con el tiempo histórico que le tocó vivir, con la economía, con la incertidumbre de nuestro oficio. No tuve la oportunidad de conocer a Diego Armando Maradona. Nunca nos cruzamos. Sin embargo, creo que su irreverencia, sus convicciones, su sentido de solidaridad, su visión de 360 grados para darse cuenta, no solamente en una cancha de fútbol, sino en la vida misma que le tocó vivir, lo hace distinto, lo hace como un guerrero de los que hemos visto en películas o en la literatura clásica. Maradona, con el cual compartimos la misma época, fue atravesado por distintas situaciones que tuvieron que ver con golpes militares, con gobiernos democráticos condicionados, con economías devastadas, con triunfos, con derrotas, con desequilibrios, con excesos, con la muerte, con la represión, con la mirada inclusiva de un gobierno como fue y como va a ser y como tendría que ser el peronismo. Digo, Maradona me permitió respirar y reencontrarme generacionalmente con un montón de datos. ¿Fue una gran responsabilidad? Sí. ¿Llegamos a buen puerto? Creo que sí. Lo tiene que decir el público. Pero para mí Diego Armando Maradona es ese sujeto hombre, referente de una cultura con el rasgo identitario de pertenecer a esta América tan violentamente dulce, con toda la rebeldía que no solamente tienen los pueblos originarios, sino que todo un continente que emerge ante la injusticia, ante el individualismo, ante la construcción política que en estos tiempos nos trae nuevamente el neoliberalismo. Gloria a Diego Armando Maradona. Qué lindo, Juan Palomino, te agradecemos, hermosas palabras. Bueno, él se refiere a la misma serie que hizo junto a Nazareno Casero. Nazareno Casero interpretó al Diego más joven. Vamos a escuchar a Nazareno Casero, que nos grabó un video. Hola Marina, ¿cómo andás? Hola Mesa, ¿cómo andan? Bueno, sé que están haciendo un homenaje al Diego, así que les voy a contar algunas de las impresiones que tuve cuando hice su vida en la serie. Básicamente, la mayor dificultad que uno tiene cuando interpreta un personaje como a Maradona es que es
todos lo conocemos, todos sabemos cómo es, todos lo vemos, lo vimos, lo conocemos como un familiar. Entonces, buscar en la actuación lo que te quede orgánico y cómodo, como para que no sea una caricatura, sino que sea una interpretación, cosa que es muy difícil. Pero independientemente de eso, que es la parte actoral, hay algo con retratar a esos personajes, y es que particularmente Maradona tiene un halo místico alrededor de él. Hay algo casi esotérico que lo envuelve y que es hipnótico, y es por todo lo que ha generado en tantas personas, todo lo que ha cambiado y todo lo que ha modificado y cómo se ha movido. Entonces, hacer un personaje así tiene muchos factores que son hermosos, y la verdad que es una vida que si la tenés que guionar y no existiese Maradona, cuando te cuento la vida de Maradona inventada, guionándola, creerías que te estoy mintiendo y que te estoy exagerando. Creo que no alcanzan las palabras para hablar de Maradona. Por eso se sigue hablando y se seguirá hablando. Les mando un beso grande y nos estamos viendo. También agradecemos entonces a Neno, a Nazareno Casero. La prensa podrá recortar aristas, la farándula podrá hacer su juego, pero el efecto Maradona va por otro lado. Él transformó nuestra vida. No importa cómo vivió, importa lo que produjo en las vidas de nosotros y nosotras. Ese sentimiento de arraigo que desarma la distancia social, que hace de un país tan roto se puede abrazar por un rato largo a una gambeta, a Te la firmo con sangre, a un gol imposible que nos recordó que también nosotros podíamos hacer lo imposible, porque por encima de esa noche mágica del 10, por encima del barrilete cósmico, Diego dejó algo más profundo que lo nacional y popular. Dejó un espejo sincero, auténtico, un reflejo donde vimos lo peor y lo mejor de nosotros mismos, sin hipocresías, tanta hipocresía, algo auténtico, visceral, real, y eso, para un país que a veces no se reconoce en nada, se subestima, se desprestigia, es demasiado valioso. Por eso vuelve cada vez, por eso duele todavía, cuando el carácter ontológico de nuestra historia de profanación y necrofilia también nos describen con nuestros ídolos y fanatismos. Y si no, preguntemos a la jueza McIntosh, o su abrazo a la cultura argentina y latinoamericana, que no era ni impostado, ni diplomático, ni para quedar ni bien con Dios, ni con el diablo, ni para tener medias tintas, ni para ser especulativo, sino consecuente y coherente con lo que sentía en su corazón. Amaba a nuestro pueblo, a sus artistas, a sus referentes, a sus contradicciones. Pudo haber sido un embajador de lujo, un hombre del jet set, un ciudadano del mundo, pero eligió cada vez que pudo volver al lugar donde nacen las cosas verdaderas, el barrio, el país, la región. Por eso vive en nosotros. No en un santuario improvisado, no en una camiseta colgada, sino en la forma que nosotros y nosotras sentimos, en esa identidad, a pesar de todo, que todavía late, pica, arde, hace una volea y entra al arco de nuestro cuerpo con magia y efecto, con la zurda. Maradona no tiene fin, y nuestra manera de quererlo tampoco. Somos Argentina, somos Maradona. Maradona late, pica, arde, escribió y leyó ahora Marina Glesser para ustedes. Esto escribió después de pensar sobre Diego Armando Maradona, Eduardo Galeano. Maradona. Jugó, venció, meó, perdió. El análisis delató efedrina y Maradona acabó de mala manera su Mundial del 94. Maradona nunca había usado estimulantes en vísperas de los partidos para multiplicarse el cuerpo. Es verdad que está enganchado a la cocaína, pero se dopa en las fiestas tristes para olvidar o ser olvidado, después de muchos años de estar acorralado por la gloria y cuando ya no puede vivir sin la fama que no lo deja vivir. Ha jugado mejor que nadie, a pesar de la cocaína y no por ella. Él está agobiado por el peso de su propio personaje. Tuvo problemas en la columna vertebral desde el lejano día en que la multitud gritó su nombre
por primera vez. Maradona lleva una carga llamada Maradona que le hace crujir la espalda. El cuerpo como metáfora. Le duelen las piernas, no puede dormir sin pastillas. No ha demorado en darse cuenta de que es insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios, pero supo desde el principio que es imposible dejar de hacerlo. Necesito que me necesiten, confesó, cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre la cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos. La máquina del poder se la tenía jurada. Él le cantaba a las 40, eso tiene su precio, el precio se cobra al contado y sin descuentos. Y el propio Maradona regaló la justificación en el 94 por su tendencia suicida a servirse en bandeja en boca de sus muchos enemigos y esa irresponsabilidad infantil que lo empuja a precipitarse en cuanta trampa se abre en su camino. Los mismos periodistas que lo acosan con los micrófonos le reprochan su arrogancia y sus rabietas y lo acusan de hablar demasiado. No le falta razón, pero no es eso lo que no pueden perdonarle. En realidad no les gusta lo que a veces dice. Este petizo respondón y calentón tiene la costumbre de lanzar golpes hacia arriba. En el 86 y en el 94, en México y en Estados Unidos, él fue quien denunció a la omnipotente dictadura de la televisión que estaba obligando a los jugadores a deslomarse al mediodía, achicharrándose al sol, y en 1001 ocasiones más, todo a lo largo de su accidentada carrera, Maradona ha dicho cosas que han sacudido el avispero. ¿Por qué no rigen en el fútbol las normas universales del derecho laboral? Si es normal que cualquier artista conozca las utilidades del show que ofrece, ¿por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional del fútbol? Cuando Maradona fue por fin expulsado del Mundial en el 94, las canchas del Mundial perdieron a su rebelde más clamoroso y también perdieron a un jugador fantástico. Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. En el frígido fútbol de fin de siglo, que exige ganar y prohíbe gozar, este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede también ser eficaz. ...15 y 28, Fernando Signorini, la procesión va por dentro, ¿no? Sí, claro. Sí, es fuerte, ¿no? ¿Y qué se te mezclan en la procesión que va por dentro? Infinidad de momentos. Y ante todo creo el hecho de que a veces a mí me parecía como que él no se daba cuenta lo que realmente representaba, ¿no? Sobre todo para, como un día le dije y escribí en el primer libro que se hizo sobre él, Guillermo Blanco, estando en Nápoles. Sí, claro, hace 40 años. Claro, que él era el único argumento también que tenían los chicos humildes, los chicos de los barrios pobres como él, como para poder tener una sonrisa, la única durante toda la semana. Una esperanza. Exacto, que su Diego querido pudiera hacer un gol, una gran jugada, porque eso era como algo que lo reivindicaba, como lo sentían como propio. Y yo le repetía eso. Siempre tenés que jugar para la tribuna, no jugués para la platea, no jugués para los palcos.
No hacía falta que se lo dijera porque lo sabía perfectamente, pero yo por las dudas se lo repetía, ¿no? Es la idea de una canción de Peteco Carabajal, ¿no? Claro. Sobre Maradona, que nace y se le presentan los dioses del destino y le dicen, vos jugá por los otros, jugá por los propios. Exacto, sí. Y además también esa increíble relación que tenía con su mamá y sobre todo con su papá, que era como un tronco añoso de esos árboles gigantes de corriente, su corriente natal, ¿no? Porque a don Diego no le hacía falta hablar. Él manejaba todo con la mirada o con el gesto, y todo el mundo entendía. Cuando lo miraba o cuando gesticulaba, no necesitaba. Y Diego tenía mucho también de eso, de esa devoción por Tota y Chitoro, y yo creo que la partida de ellos aceleró un poco su propia partida. Es más, en la última nota que hizo, creo que para un canal deportivo, en un momento, girando la cabeza, dijo, no sabés lo que daría por ver entrar por esa puerta a mi viejo. Yo creo que la pérdida de ellos sí le hizo pensar que ya estaba. Pensás que al final como que Diego se dejó ir. Sí, más allá de lo que dicen, que está bien que la justicia actúe, pero que actúe precisamente aplicando justicia, no revancha, pero creo que la gran responsabilidad de todo lo que le pasó, a mí no me cabe ninguna duda que fue de él, ¿no? Él mismo, ¿no? Él era un sobreviviente de sí mismo. Sí. Pero cuando analizamos un poco su vida, su formación, sus condiciones, aquella preocupación que él tenía por combatir al poder y quedarse cerca de los oprimidos, también tenía que ver con una biografía estricta. Era el mundo en que él vivió, se formó y en el que sufrió. Porque hay mucha gente que ignora el sufrimiento de Maradona, claro, los sufrimientos. Sí, porque de alguna manera, por eso yo también decía lo de Diego y de Maradona. Maradona lo conoció todo el mundo, o creyó conocerlo. Diego lo conocimos muy poco. Diego era un chico que se emocionaba con cosas, qué sé yo, con la letra de Canción para un niño en la calle, Canción para un niño en la calle de Armando Tejada Gómez. Sí, o con temas de Horacio Guaraní, que también era un fervoroso y entusiasta Claro, seguidor. ese es un Diego que el público no conoce, el que vos conociste. Claro. ¿Lloraba? Sí, lloraba y con bastante frecuencia. Se emocionaba mucho, era muy emocional. Tal vez también porque su sistema emocional ya había sido sobrepasado, porque era prácticamente, creo que no hubo antes en la historia una persona, creo que él fue el primero como fenómeno de la globalización a nivel mundial, y había salido de Fiorito, Carlos, no había salido de una universidad, de un barrio opulento, sabiendo es que todavía y por la perversidad del sistema, los chicos que nacen en esos barrios no pueden soñar ni siquiera con ir a la universidad. Ya lo dijo, se lo advirtió la exgobernadora María Eugenia Vidal. Exactamente, todos sabemos que no terminan las universidades. Diego, a la edad en que muchos empiezan a tener acceso a cosas, tenía un solo pantalón, decía él, un solo pantalón de salir. Que era de corderoy y hacía un calor infernal. Era de corderoy, es decir, un pantalón Oxford de corderoy, y entonces se lo tenía que poner también en verano cuando hacía calor, por eso prefería andar de pantalones cortos, que era la ropa que proveía el club. Exacto, sí, pero además estar sentado, recuerdo cuando me contó que estuvo almorzando en la opulenta mesa del Palacio de Madrid con el rey Juan Carlos y la reina Sofía, y él con Jorge Sitterpiller, y entonces era una mesa muy larga, y el rey en un extremo, la reina en el otro, y él en el medio con Jorge enfrente, y lleno de candelabros, lleno de cubiertos de una parte del otro y copa, y entonces por protocolo parece que el invitado tiene que comenzar cuando le sirven, y a él le sirvieron primero, y cuando estuvo ya, bueno, la mesa servida, él empezó a mirar para todos lados, parece que la reina se dio cuenta, entonces, rompiendo el protocolo, comenzó ella. Le indicó con qué cubierto comer. Claro, y él entonces lo iba siguiendo por ese gran campo visor, que hasta para eso lo ayudó,
Pero después cuando me lo contaban me decían, no sabés las ganas de comer choripán que tenía. Claro, ahí estaba en comiendo medio, con los ¿no? Reyes, ¿no? El choripán que quería comer Claudia cuando estaba embarazada en Nápoles y que bajaron a buscar allá a la bahía, en una entrada conocida. Hay un fotógrafo que tomó una de las fotos de los goles de Diego a Inglaterra, de la foto del segundo, y un día Diego fue a ver la foto, una ampliación, y lo primero que se fijó es el Coca-Colero. Mirá, este se perdió el gol, porque había un tipo que vendía Coca-Cola de espaldas. Estaba de espaldas, claro. Debe haber sido la única persona en el mundo de espaldas, pero lo que el fotógrafo decía, mirá la ubicación de Diego, que de todo esto vio eso. Esta foto que estamos compartiendo ahora en el streaming son vos y Diego en La Pampa, en la preparación. Sí, a 40 kilómetros de Santa Rosa, en la estancia del Marito, propiedad de una familia del señor Ángel Rosa, al que Diego había conocido con su familia cuando estuvieron de vacaciones abajo de Necochea, en el sur argentino, y que cuando se despidió le dejó el teléfono por si algún día necesitaba ir al campo para, qué sé yo, para cazar. Nunca se imaginó que al final yo lo iba a terminar eligiendo como el lugar para preparar el Mundial del 94. ¿Cuánto tiempo estuviste concentrado ahí ejercitando? Estuvimos 10 días ahí y 10 días después en la estancia Santa María de la familia Yuri de los plásticos, ¿no? En Norberto de la Riesta, en el partido 25 de mayo. Pero esos 10 días de La Pampa yo los elijo entre los 4.000 prácticamente que viví con él, como los que recuerdo con mayor cariño, con mayor ternura, porque fue un momento muy especial en su vida, ¿no? Ahí peloteabas con Diego, además. Además de prepararlo físicamente, jugabas. Mentira, no me pudo hacer un gol. Vos atajabas y él tiraba. Claro, sí, yo lo hacía. Siempre que jugábamos, además yo siempre jugaba en contra de él, porque me gustaba hacerlo enojar para educarle el carácter, porque digo, hay un viejo axioma de 3.000 años antes de Cristo que yo leí en el Secreto del laberinto de Fernando Sánchez Dragó, que dice: controla las pasiones, el goce de los sentidos es la matriz de los futuros problemas. Entonces yo, a propósito, lo hacía renegar, porque digo, por el reaccionar así, te sacaron del Mundial del 82 en España. La plancha Batista en el partido con Brasil. Exacto. Entonces enojate todo, y le decía a los que jugaban también. Por reaccionar así se fue del Barcelona, aquella trifulca impresionante, ¿no? Educar el carácter para no reaccionar. Exacto, sí, porque era lógico que lo iban a ir a buscar a él diciéndole cualquier cosa, y si él se dejaba llevar por las emociones, no, él la tenía que controlar, ¿no? Cuando vemos la colección de patadas que recibió a lo largo de su vida Maradona, también comprendemos el final de su existencia con todos los tormentos físicos, con el cuerpo molido por las patadas y los golpes. Porque además, Carlos, a veces cuando se hacen análisis y se compara, yo digo, a los mejores no los comparo, lo disfruto, pero se olvidan que Diego padeció primero una hepatitis y después una brutal fractura, por la que muchos especialistas dijeron que nunca más iba a volver a jugar. Y volvió a jugar gracias al doctor Rubén Darío Oliva, porque eso también hay que decirlo, que le sacó el yeso 40 días antes de lo que habían diagnosticado los médicos de Barcelona, porque si no, la limitación que hubiera quedado en la movilidad de su tobillo izquierdo, en la articulación, le hubiera hecho imposible jugar. Y eso cuando tenía 22 años, él reportaba después una patada que recibió cuando bajó del colectivo en San Cristóbal antes del partido con Venezuela por las eliminatorias del Mundial 85. Yo estaba ahí, vi la situación. Aparentemente un policía lo pateó, le pegó, le hizo daño en un tobillo que después estuvo siempre hinchado. Eso a veces no se evalúa. Hablando, esta es la primera canción que se escribió sobre Diego, Peteco Carabajal, la canción del Brujito, plantea un clima como del nacimiento de Cristo. Solo que en una villa, en Villa Fiorito. En rigor, él nació en un hospital en Lanús, el hospital más próximo, Charlie Escalante, a la casa en Lomas de Zamora. Sobre el barrial rodó la luna, los grillos dieron la señal, y al corazón un niño llegó la gracia. Por una endija del cartón, como un silbido helado entró. Maradona dijo alguna vez que se dio cuenta de que era Maradona cuando levantó la Copa del Mundial 86. El mundo había visto mucho antes que Maradona era Maradona. Esta canción sitúa ese instante mágico en que van a ser el predestinado a ser el más inolvidable de todos
en el mismo momento de su nacimiento, en esa escena mágica. Vamos que están los duendes dispuestos para... Y los duendes y los brujos, ese mundo de la imaginería, le dan un mandato. Vas a jugar por la gente, pibe. Ya que consumimos tanta imaginería importada, tanta fábula de cartón, tanto personaje de peluche, ¿por qué no plantear también esta, nuestra visión mágica posible sobre el más mago de los jugadores de todos los tiempos? Y hacerlo con los artistas, aquellos que de la mano con el pueblo nos explican a nosotros mismos. Desde el azul se han desprendido panes dorados por la luz que viene desde el fondo del universo. Esa luz que viene desde el fondo del universo. Genio del hambre y la esperanza vuelan junto a tu corazón. No los olvides nunca, juega por él. Jugar por el hambre y la esperanza de los propios. Al niño tu sueño tiene una estrella. Toma este campo libre y esta pelota de media. Vamos que están los duendes dispuestos para jugar. Antes que cante el gallo partiendo la oscuridad. Para los que están viendo el streaming o miren las fotos de Diego hoy, la copa en las manos. Que no es la copa, no es el oro, no es solamente el símbolo del poderío de un triunfo, sino también el resumen de una historia. La gente con sed que un día tiene una copa. La gente con hambre que un día tiene uno propio que llegó hasta ahí. Y eso es lo que no se olvida por un lado y no se perdona por otro. Ahí están los profetas del odio destilándolo todo y llenando nuestro universo de cosas malsanas. Nos vamos rumbo a Pablo Hacker, nuestro compañero hoy a distancia, que pensó un poco en Maradona y la política. Pablo, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes a todos, Carlos, feliz cumpleaños antes que nada. Gracias. Y sí, por supuesto, a mí hay una frase que siempre me costó escuchar, que es esa que dice, a mí me gusta Maradona, pero lo que hacía dentro de la cancha. Yo contra esa idea discuto, porque sin dudas lo que hizo dentro de la cancha fue lo más maravilloso que yo he visto. No entro en comparaciones con Messi, porque creo que son dos cosas distintas, pero a mí me conmueve, además de lo que hizo en la cancha, lo que hizo por fuera de la cancha. Para mí, Diego fue un poeta, un artista, un futbolista y un ser eminentemente político que jamás le corrió el culo a la jeringa en cuando tuvo que decir lo que pensaba, y como se decía antes en el programa, adhiero a las palabras del profe, a la de Víctor Hugo, a la de Alejandro, a la de Marina, que son hermosas desde el texto que escribió, sobre todo el tema de que él jamás dejó de lado un debate y siempre fue contra los más poderosos. Y esto es algo que yo quiero remarcar en cuanto a el Maradona político. Él jamás dejó de opinar, pero no solamente desde la palabra, sino también poniendo el cuerpo. Para eso propongo que escuchemos este audio de Maradona hablando sobre Macri y sobre Cristina. Y decirle a Macri que me haga lo que me haga, voy a ser cristinista hasta los huevos. No, Macri no quiere. Acordémonos que ya no vienen robando de Franco Macri, no de Mauricio Macri. Cuando yo escucho esas frases, me emociono tanto como el gol a los ingleses o esas gambetas en Argentinos Juniors, en el Valencia, en el Barcelona, en Boca. Realmente Maradona hacía fintas y yo creo que eludía tanto jugadores como no eludía las cosas más difíciles que había que enfrentar. Lo recuerdo en cada lucha, como siempre se dice en política, siempre jugando bien. Siempre jugó bien en el sentido político, siempre jugó para el pueblo, incluso cuando se lo discute por su amistad con
Menem, ¿no? O sea, él tenía una relación de amistad con esa figura, ese animal político, más allá de las críticas que podamos hacerlo. Él siempre jugó bien. En este sentido también habló muy bien de Chávez. Vamos a escucharlo. Cada vez la gente venezolana se convence más de lo que es usted, que cada vez la gente venezolana sabe lo que son los yanquis, que le está prendiendo la piel. Lástima que en mi país todavía siguen creyendo en ellos. Yo creo en Chávez, yo soy chavista. Yo soy chavista, decía él, y yo lo que siento, además de esta sensación de orfandad por su partida, porque nadie pensó que él se iba a morir tan pronto, a pesar de todos los golpes que tuvo en la vida, nadie pensaba que él era un mortal, todos creímos que era inmortal con aquellos goles. ¿Cuánto sería para mí importante escucharlo hoy hablar sobre lo que está pasando en la Argentina, sobre la entrega total a los yanquis, a lo que él siempre se opuso y dejó bien en claro? El último audio que quiero compartir con la audiencia es el de los jubilados, porque todos los miércoles, mañana va a pasar, los jubilados van al Congreso para reclamar por un salario digno, por una jubilación digna que no ocurre. Maradona dijo esto al respecto. Me duele más que a vos. Mirá si yo no voy a bancar a los jubilados. Mirá este tarado. Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Porque el estúpido me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Pero a muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Maradona, igualmente ellos intentaron caminar al lado suyo, a muerte. ¿Qué querés, Frank? Que no me quedan 2 cuadras, Coco. Te dije de venir con el auto, botón. Sí, tenés razón. Es bellísimo, ¿no? Porque es eso, hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. Yo le agregaría muy cagón, muy cobarde y muy entreguista. Me encantaría escucharlo a Diego hoy en relación a la prisión de Cristina, me encantaría escucharlo a Diego hoy en relación a lo que está haciendo Milei con todos los trabajadores, me encantaría escucharlo y por supuesto verlo alguna vez más en la cancha. Gracias, Pablo, gracias por la emoción también, ¿eh? Un abrazo grande. Pablo Hacker ayudándonos a pensar a Maradona. El canto de guerra en Nápoli, o visto Maradona, el recolector de residuos, el profesor universitario, el que nació en los barrios altos, los pescadores, un tifoso común y corriente al que no le alcanza la plata para fin de año, los que votan a Meloni, pocos en Nápoles, los que votan a la izquierda, con una tradición, todos unidos. Hemos tenido la suerte extraordinaria de compartir nuestras épocas, nuestras vidas, con personajes majestuosos. Pero la estricta verdad, y eso quedará más claro mientras más tiempo pase, es que todo se empequeñece ante el gran titán del fútbol argentino. Hay algo que vincula un sentimiento futbolero con un sentimiento político. El peronismo enamora. La izquierda enamora. Maradona enamoró. Enamorar. Relaciones amorosas. No de conveniencia, no de poder, de amor horizontal. Por eso a todos los que pensamos qué lindo sería una vez más, qué lindo sería verlo otra vez, muchachas, muchachos, muchaches, ¿no tienen suficiente con todo lo que dio? En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Mi amigo diseñador gráfico futbolero Juan Maizares, cuando era el responsable del diseño de la revista El Gráfico, y a veces sonaban los teléfonos en la redacción de noche, solía decir: che, atiendan los teléfonos, que puede llamar Maradona. Porque eso a veces ocurría. Cuando estamos trabajando en la radio y hacemos programas como este, yo siempre pienso: che, puede estar escuchando Eve, ¿eh? Hagamos un programa a la altura. Fabián Goldman, en el móvil 2 de la M530, se incorpora al final del programa. Fabián, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeros. En este programa especial no podía faltar un lugar donde la presencia de Diego es realmente infinita porque es el lugar de donde surgió. Estamos hablando de Cebollitas, de Argentinos Juniors, que de alguna manera le hace homenaje a partir del año 2009 en que creó este museo a partir de, bueno, la iniciativa de los propios asociados, y que en el año
2020 y a pocos días del fallecimiento, y marcando de alguna manera un hito importante aquel acto y aquel sepelio que se dio en la Casa Rosada, que marcó de alguna manera, me decía Carlos Míguez, el titular del Museo de Argentinos Juniors, a su entender, el fin de la pandemia. Es de alguna manera un punto importante para tener en cuenta, pero está claro que esta motivación de todos aquellos que amamos a Diego, de todos los que de alguna manera queremos acercarnos de él, nos llevó a la puerta de Argentinos Juniors, y allí se conformó un mausoleo que se integró con las donaciones de muchísima gente, dibujos, camisetas que fueron acercando, diplomas de recibidos, y ahí la dirección del club decidió hacer una pequeña lugar para que la gente le vaya a rendir su tributo, y colocaron una virgen. Pero además de eso, está el otro lugar en el mundo, que es también el barrio de Argentinos Juniors, y me refiero al Cuartiere Español en Nápoles, allí donde tiene también un pequeño mausoleo. Y a partir de eso, y esta comparación entre dos hinchadas que han hecho de Diego fundamentalmente su figura, le pregunté a Carlos Míguez sobre las similitudes que puede haber entre barrios, digamos, o pueblos que realmente tienen a Diego en lo más alto, y esto es lo que me decía. Creo que similitudes es que en los dos equipos, a mi gusto, Diego marca un antes y un después. O sea, Diego en Napoli marca el antes y el después ganando campeonatos, y mostrando esto del sur pobre ganándole al norte rico y que se puede. En el caso de Argentino, yo creo que, o sea, Diego no ganó ningún torneo acá, pero sí lo que hizo fue poner a Argentinos primero en el plano nacional y después en el plano internacional. Y después también en cuanto a similitudes, yo creo que es el amor a la figura. O sea, yo no conozco Nápoles, pero de imágenes que he visto, vos ves a Diego en todos lados, y vos venís a la Paternal y ves a Diego en todos lados. O sea, de movida toda la cancha, todo el exterior, son todos murales de Diego. En el barrio yo creo que no caminás más de 3 cuadras y vos ves un mural de Diego. O sea, creo que es como una forma de expresión popular, de cariño, de reconocimiento. Creo que eso es como similitud y lo que marcó a los dos clubes también. La palabra, Carlos, y un pequeño detalle sobre Nápoles, que por ahí lo conocés, por ahí la audiencia no lo sabe. Nápoles significa nueva ciudad, fue fundada por los griegos como Neópolis, y desde allí, digamos, lo que han tenido a lo largo de los tiempos y de las décadas es un terror, justamente el volcán que se llevó la vida de los habitantes de Pompeya. Esta continuidad histórica de la posibilidad de que el Vesubio efectivamente tenga otra erupción, les hace buscar de alguna manera dioses y lugares donde ir a resguardarse. Y según cuentan, en Nápoles toman a Diego también como de alguna manera como un lugar o una persona, una idea que les da más vida a una ciudad que en determinado lugar tiene al Diego Maradona, así como en Buenos Aires, como referente fundamental. Carlos. Abrazo grande, hermoso lo que dijiste. Fabián Waldman en el móvil 2 de la M530. Estamos terminando este programa, pero antes un poquito de alegría en los corazones. Profe Fernando Signorini, gracias por haber sido parte de este programa especialísimo, como habrás visto. No, ustedes no solamente por el programa, sino por todo lo que hacen en esta radio, que no solamente es necesaria, es imprescindible. Gracias a Eve, sobre todo, ¿no?, por haberla parido. Por haberlo soñado y parido. ¿Qué es lo que quisieras decir sobre Diego que nunca te preguntan? No, porque generalmente soy remiso a hacer publicidad de mis sentimientos, me lo guardo para mí. Pero un poquito, mira, así dándonos la mano, un poquito de los sentimientos de hoy. Como dijo Machado, irás conmigo mientras proyecte sombra a mi cuerpo y quede a mi sandalia arena. Antonio Machado. No. Las alegrías de Diego que fueron las nuestras.
Y ese descubrimiento de él mismo, como Maradona en el Mundial 1986, es una frase para que pensemos para siempre. Él se da cuenta de quién es ahí, en el 86. Quizás en el 86 me di cuenta. Cuando levanté la copa, un poco nervioso como la puta que lo parió, ¿no? Cuando levanté la copa para los argentinos, era el sueño mío. Yo jugaba en Italia, ganaba muchísimo dinero, pero yo te puedo asegurar que el dinero sirve, pero la gloria mucho más. Así que en este día especialísimo, 5 años desde el paso a la inmortalidad eterna de Diego, nosotros creemos haber hecho un programa a la altura. Sí, cantan Fito y Spinetta y cantó Charlie al final del programa, eso significa algo también. Una vez le pregunté al gran y muy futbolero Roberto Fontana Rosa cómo lo trataba la calle. Y él dijo, mucha gente a mí ni me conoce, o sea, me ignora. Pero la que me conoce en general me agradece y me dice gracias por el buen humor, por la alegría, por los chistes. En el mundo eso ha significado Maradona, pero además la lucha, la resistencia, las banderas que no se bajan, o eso que llamamos técnicamente la conciencia de clase. En el Olimpo de los mejores de nosotros mismos, ahí andarán Néstor, Evita, Diego, Eve, todos juntos, escuchando la radio, si es que la radio existe en el cielo.